grupo de adolescentes, jóvenes, en el cual Dios permite que nos podamos reunir para darle la gloria y la alabanza, que podamos entender qué es lo que Dios está tratando en nuestra vida. Amén. El día de hoy, hermanos, le he titulado el mensaje, capítulo 39 de Génesis, del 21 al 23, el propósito de Dios en mi vida. Es lo que debemos hallar cada uno de nosotros, el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. En la cita bíblica del versículo del 21 al 23, que ya lo ha leído la hermanita, nuevamente lo voy a leer. Nos dice: pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Amén. Hay algo que Dios, a través de las escrituras, nos relata, y nos dice que Él siempre estaba con José. En ningún momento decía que no estaba o que lo dejó. No, decía que Jehová estaba con José. Y también en el siguiente versículo dice que el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos. ¿Pero por qué? Porque Dios, a través de su gran obra y misericordia, al ver que José hacía todas las cosas para bien, entendiendo y siendo recto delante del Señor, hizo que hallara gracia delante del jefe de la cárcel. Entonces, el jefe de la cárcel no tuvo ninguna queja de José ni algo por el estilo. Al contrario, se dio cuenta que José reflejaba y demostraba que Dios estaba con José, y demostraba un Dios verdadero, no un Dios falso como el de los egipcios. Al contrario, un Dios leal, un Dios que siempre demostraba que Él estaba con José. Entonces, hay algo que acá también nos dice, que todo lo que se hacía allí, Él lo hacía. José no ponía ningún pero a todas las cosas que le sucedían. Al contrario, demostraba que Él era un servidor fiel, a pesar de haber sido esclavo. Aparte de su condición de esclavo, Él demostraba ser un buen servidor. Y servía de tal manera que demostraba una vez más que no le importaba si él estaba en la cárcel, él estaba fuera de la cárcel, él lo hacía. Bien sabemos que cuando estaba en la casa de Potifar, también él servía con mucho esmero, reflejando a Dios a través de sus acciones y de su vida. Y hay algo muy curioso en esta enseñanza, al igual que cuando José estaba en la casa de Potifar, que dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José. Entonces, si se percatan acá, quiere decir que el jefe de la cárcel estaba despreocupado, estaba de alguna forma libre de toda atención de que si José lo iba a cumplir, si José se podía escapar o usaba esas cosas. No, al contrario, confiaba plenamente, vivía sin preocupaciones el jefe de la cárcel. Aquellos hermanos que de repente conocen la historia de José, en la misma situación sucede. Potifar, cuando adquiere a José como esclavo y lo tiene como su asistente, todo lo que José hacía prosperaba y llenaba de bendiciones a Potifar, a Potifar a través de José.
tanto así que lo puso como mayordomo de su casa, el segundo en la casa de Potifar. De alguna forma, todo lo que José seguía haciendo y servía a Potifar, Dios lo prosperaba, tanto a José como a Potifar. Por causa de José, Potifar recibía bendiciones, tanto en su ganado, sus animales, en todos sus negocios, dice la palabra de Dios. Era bendecido Potifar, por causa de José. José demostraba ser un servidor fiel, tanto para Dios como para sus amos. Y tanto fue su fidelidad que prefirió ir a la cárcel y no demostrar no culpable, sino dejando todas las cosas en manos de Dios. Y hay otra cosa que acá también nuevamente le recalca a cada uno de nosotros, nos recalca, dice, porque Jehová estaba con José. De la misma forma que en la casa de Potifar, en la cárcel sucedía lo mismo. No necesitaba el carcelero estar preocupado por todo, porque al percatarse que José demostraba que Dios estaba con él y que todo lo que hacía prosperaba y lo hacía en bien, al contrario, a través de José, vio que todos los carceleros le obedecían a José. Y de esa forma José llegó a ser un buen líder, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces, vayámonos, hermanos, con esta introducción en la palabra. Yo les hago la pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? Sabiendo que hemos leído, hemos escuchado la historia de José en la cárcel, siendo acusado falsamente de algo que no cometió, ¿qué es lo que nos hace reflexionar a través de esta enseñanza en el propósito de Dios en nuestras vidas? Son 4 cosas que Dios tiene en nuestras vidas, así como José. 1 es el plan de Dios. 2 es que somos guiados por Dios, por su Espíritu Santo. Y tenemos el cumplimiento del plan de Dios. Si seguimos la guía del Espíritu Santo, vamos a estar dentro del cumplimiento del plan de Dios. Cumpliendo el plan de Dios, nosotros vamos a hacer bendición y salvación para las naciones. Dios es un Dios de amor y de misericordia con sus hijos. Aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, Dios ya tiene un plan. Y aquellos que aún no lo son, Dios también ya tiene escogidos. Por lo tanto, nosotros debemos orar para poder llegar a ellos, para llegar a aquellos que Dios ya tiene por salvación a aquellas personas que necesitan a Cristo. Amén. Por tanto, si nosotros estamos dentro de la oración y la palabra, temerosos de Dios, amando a Dios, porque dice en el mensaje anterior que nos hemos escuchado, en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme al propósito de Dios, son llamados. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? El plan que Dios que Él mismo diseñó. ¿Y qué es ese diseño? La salvación de las personas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios, que amó a todos. Y todos necesitan ser salvos. Pero para que nosotros podamos llevar esa salvación, necesitamos estar dentro del plan de Dios. Y para estar dentro del plan de Dios necesitamos la guía del Espíritu Santo. José sabía y temía a Dios. Sabía que Dios estaba con él. Y que a través de esa decisión que José tomaba en cada una de sus acciones, él sabía que Dios lo iba a respaldar en todo.
y se movía conforme al poder de Dios. Así también nosotros nos debemos mover dentro de la guía del Espíritu Santo para que nosotros podamos estar dentro del plan de Dios. Si nosotros en nuestras vidas hacemos, por ejemplo, nuestras decisiones, nuestros planes, lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros queremos, y nos olvidamos del plan de Dios, bueno, les digo así, vamos a fracasar. Pero hay algo que nos dice Dios, que Dios lo va a encaminar para bien. Cuando nosotros nos arrepentimos y demostramos nuevamente temor a Dios y lealtad a Dios. A veces nos rehusamos a querer hacer la voluntad de Dios, nos rehusamos a amar a Dios, a obedecerle y a seguirle. Y estamos rechazando la guía del Espíritu Santo. Cuando hago mi plan, lo que yo quiero, lo que necesito yo, según mis criterios, estoy rechazando la guía del Espíritu Santo. Pero cuando estoy dentro del plan de Dios, veo que mi vida es el propósito del cual Dios me ha llamado para que a través de mí las personas sean salvas. Y mucho más. Hay algo dentro de la cárcel que José pudo experimentar. Fue los dones que Dios le dio. Desde que salió de casa, José era el soñador. Soñaba que sus hermanos se iban a postrar en un futuro delante de él. También, cuando estaba en la cárcel, se le presentó el copero y el panadero, el cual al copero pues le dice que será librado en 3 días y que también iban a restituir en su puesto. De la misma manera, entonces, el panadero corrió a ver que si le daba las buenas nuevas a través de su sueño, y Josué pues le dije tristemente que no es así, al contrario, él al cabo de 3 días pues será soldado y las aves comerán de su cabeza. Lo que estaba haciendo José era usar su vida, ser guiado por el Espíritu para proclamar el Evangelio de Dios. Muy pocos lo ven así, pero Dios estaba a través de sus acciones, José a través de sus acciones, lo estaba mostrando a Dios. Hay algo que también nos dice la palabra, que una vez estando dentro del cumplimiento y el plan de Dios, Dios nos va a usar para hacer bendición y salvación. Dios prospera al que lo ama y lo honra en su vida diaria. Si nosotros amamos a Dios y le honramos, no tenemos por qué tener miedo a las circunstancias de nuestras vidas. Al contrario, vamos a estar confiando plenamente en Dios cada día. Y vamos a tener esa seguridad de que Dios va a cambiar todo para bien. Él lo va a encaminar para bien. Tengamos esa confianza en Dios. Disfrutemos de Manuel. El punto 1, debemos reflejar a Cristo en nuestras acciones. Así como José demostraba y reflejaba a Dios a través de él, mi vida también debe ser un reflejo de Cristo. ¿Cuántos de nosotros no hemos reflejado a Cristo en nuestras acciones? Siempre hemos caído en diversas situaciones en el cual incluso pues quizás, ¿no?, nos han tachado, ¿no?, de ese cristianito. Y así se va a la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque a veces no reflejamos ser un verdadero creyente de Cristo.
simplemente lo que hacía era pues de servir. Cristo lo que hizo en la cruz es morir por nuestros pecados. Y cuando Cristo resucitó, sembró la palabra, estableció su reino en los discípulos. Y es lo que está haciendo en nosotros, estableciendo su reino. Nuestro yo, nuestra vieja naturaleza, ya fue quebrantada, pero debemos creerle a Dios. Y si tenemos todavía esa vieja naturaleza, pues quebrantémosle, orémosle a Dios, leamos más la palabra. A veces quizás nuestra vieja naturaleza es la preocupación, preocuparnos en todo. Si yo demuestro preocupación, ¿cuándo voy a predicar? ¿Qué le voy a decir a Dios? Confíen en Dios. Si yo demuestro preocupación, cuando yo predique, no voy a decir que estoy disfrutando de Manuel correctamente. Al contrario, nosotros debemos disfrutar que Dios está conmigo. Si nosotros nos aferramos a esa palabra de Dios, José entendió en cada circunstancia de su vida que él estaba con Dios y Dios que estaba con él. A veces es difícil, hermanos, cuando no tenemos la palabra de Dios diariamente en nuestras vidas, cuando nosotros, yo siempre pongo este ejemplo cuando predico a las personas recién creyentes o cuando recién aceptan a Cristo, yo siempre les hago este ejemplo. Yo les digo, cuando un niño nace, cuando usted da a luz y tiene un hijo, bueno, si es mujer o si es hombre, le pregunto lo mismo, si es un niño cuando nace, ¿qué es lo primero que le dan? La leche materna. ¿Qué pasaría si después de darle la leche materna solamente le dan durante una semana? Y después le dan solamente leche los domingos. ¿Ese niño crecería fuerte y sano o crecería débil y le atacaría las enfermedades? ¿Y qué pasaría si este niño tomara solamente la leche cada 3 semanas? Me dice que moriría. Bueno, otros me responden que su enfermedad sería grave. Entonces, imagínense ustedes si un niño que nace, para que pueda crecer, necesita una alimentación diaria. Así es con nosotros. Cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos de la oración. Y eso, compartirlo, para poder fortificarnos. Y de esa forma vas a poder disfrutar que Dios está contigo. Así como el niño disfruta de su leche, disfruta de amamantar, así nosotros cuando nos damos cuenta que la palabra es el verdadero alimento espiritual para mi vida, para reflejar a Cristo, para disfrutar que Dios está conmigo, entonces nosotros a los problemas circunstanciales que están dentro del plan de Dios, vamos a tener la plena confianza que no nos va a afectar. Al contrario, vamos a poder vencer ante esas dificultades. Esos problemas circunstanciales, simplemente nos vamos a dar cuenta que Dios lo va a encaminar para bien. Hace poco leí y escuché el relato de Job. Job también pasaba dificultades, pero todo estaba dentro del plan de Dios para demostrar su justicia de Dios. Que Dios es justo, es un Dios justo. De la misma forma,
nosotros debemos entender que todo plan, todo problema que estamos pasando por estos momentos, está dentro del plan de Dios. Es como, por ejemplo, a la casa donde voy a predicar, de la familia Patiche, que les pido que lo pongan en oración siempre los viernes, y de la familia Torrejón. De la familia Patiche, el señor está con derrame. Y ya le está pasando, ya está postrando en su salud. Y yo, como le digo, Dios ha permitido que usted pase estas circunstancias para que deje de estar en esa situación del trabajo y podamos tener un encuentro para su salvación, un encuentro para que Cristo haya llegado a su vida. Entonces, eso es lo que a veces Dios tiene su plan y nosotros no nos damos cuenta. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Digo por qué en nuestras vidas, porque nos usa para ir y llevar el evangelio a las naciones. Así también a José lo usó para demostrar a Potifar que Dios estaba con él, para demostrar al carcelero que Dios era real, para demostrar al copero y al panadero el evangelismo, que Dios es real. Así también a nosotros nos está usando así como José. Quizás estemos pasando problemas. Todas las personas pasamos circunstancias, pero Dios nos ha dado dones. Cuando hablo de dones no me refiero a que pues vas a imponer la mano a una persona, no. Dios te ha dado el don de evangelizar, el don de llevar este evangelio a los amigos, a la familia y a personas que tú no conoces. Solo tienes que pedirle a Dios que te guíe a través de su Espíritu Santo y Él lo hará. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida, que nos use para salvar a las naciones. José, después de que demostró que Dios estaba fielmente, la última prueba fue delante de Faraón. El Faraón ni siquiera se arrodilló delante de Faraón, al contrario. ¿Y Faraón qué dijo? Este hombre no me va a engañar. Y nuevamente usó sus dones para reflejar que Dios estaba con él, y Dios fue quien le mostró lo que Faraón hizo. Y una vez más, sucede que a José lo ponen como autoridad segunda después de Faraón. ¿Y qué hizo? Salvó a las naciones. Así también a nosotros. Dios nos pone en circunstancias difíciles para poder forjar nuestro carácter. Las personas son bendecidas a través de nosotros. ¿Por qué digo esto? Como segundo punto. Nosotros debemos entender que el éxito de José también debe ser de nosotros. Nosotros, en cada circunstancia de nuestra vida, debemos tener éxito. Así haya problemas, nosotros debemos estar llenos de la palabra de Dios, fortificados de la palabra de Dios y puesto la armadura de Dios para vencer cualquier prueba. Dios nos da el libro de Efesios y nos muestra cómo estar preparado ante todo problema y circunstancia que nos puede suceder. Pero si tú no lo quieres usar, entonces te vas a ir solo. Como dice el dicho, ¿no? Guerra avisada no mata gente. Así también Dios nos da la armadura de Dios para que nosotros nos coloquemos completamente y estemos atentos, porque Satanás es como el león rugente buscando a quien devorar. ¿A quién devora? Al afanado, al que está
está triste, al que está con problemas y no entiende que está dentro del plan de Dios. Aquel que no ve el plan de Dios, a ese Satanás lo está engañando. A ese Satanás lo está dominando a su antojo. Al contrario, José en ningún momento se deprimió. Sabemos que la condición de esclavo no tenía valor, ni siquiera una opinión. Simplemente tenía que obedecer. Pero en su obediencia y en su servidumbre, José demostró que Dios estaba con él y pudo evangelizar. Las personas que nosotros llevemos el evangelio van a recibir bendiciones. La bendición primera es la salvación. Potifar recibió bendiciones. El carcelero fue bendecido. ¿Por qué el carcelero fue bendecido? Aunque no lo dice claramente, pero fue bendecido. ¿Por qué? Porque le quitó un gran peso de encima. De tantos rebeldes, tantos problemáticos, de estar atento a que alguien se escape, ya no estaba preocupado. Y José, desde que tú no te preocupas por nada, estás disfrutando de la verdadera paz que Dios te da. Pero nos habla que Dios nos da una paz que no nos da el mundo. Y esa paz que recibieron ellos fue a través de la bendición de conocer a José. Que nosotros seamos esa bendición para esas personas. Así vamos a poder reflejar a Cristo. Así vamos a poder transmitir la bendición a aquellos que nos rodean. Pero eso sí, debemos mostrar una integridad en nuestra fe. Que mostramos pues por fuera flores y por dentro temblores, pues ¿de qué sirve? Si Dios pues no le podemos engañar a Dios. Podemos engañar al ojo humano, pero no a Dios. A la hora de orar te vas a sentir culpable. No vas a poder mirar a Dios. Si nosotros mostramos esa fe que José mostró, vamos a poder demostrar que Dios es real. No nos olvidemos que la integridad en nuestra fe es importante. Que no sea manchada con el mundo, que no sea manchada con nuestra humanidad, que no sea manchada con nuestras cosas, nuestra vieja naturaleza. Si no me gusta leer la palabra, bueno, empezaré un versículo, ¿no? Y si no me gusta leer, lo escucharé en audio, pues la Biblia. En audio está incluso la Biblia, toda la Biblia está en audio. No hay ni peros. Creo que en 5 horas se escucha, bastantes capítulos, libros de la Biblia. De alguna forma nosotros tenemos que alimentar nuestra fe para no morir así como ese niño o enfermar como ese pequeño que le puse de ejemplo. Si ustedes quieren estar firmes, quieren estar fortalecidos en la palabra de Dios, en la fe, pues tienen que leer la palabra. Si no, cualquier pequeño problema, incluso una discusión en la familia o un pequeño insulto en la calle, nos va a hacer salir la humanidad que tenemos, nuestra carne, y no moriremos, sino al contrario, estaremos alimentando más. Potifar y el carcelero vivían sin preocupaciones. ¿Por qué? Porque José demostraba ser una persona íntegra. José mostraba que a pesar de que él había pasado problemas y falsas acusaciones, Dios lo respaldaba. Dios perdona nuestros pecados, pero no absuelve las consecuencias. Tengamos eso presente.
Si nosotros pedimos perdón a Dios, Dios nos perdonará, pero cada mala decisión que tomemos, tenemos que afrontar las consecuencias. Dios, dice la palabra de Dios, en Romanos 8:28, nuevamente lo cito, todas las cosas Dios lo encamina para bien. Claro que si has pasado circunstancias y has tomado malas decisiones, le pides perdón a Dios, serás perdonado, dice la palabra de Dios, porque tienes un abogado que es Cristo Jesús. Pero también Dios comenzará a encaminar todas tus circunstancias para bien, sean buenas o malas, conforme a tu decisión. José tomó las mejores decisiones, y así también que nosotros podamos tomar esas decisiones conforme a la palabra de Dios y nos guiemos conforme al Espíritu Santo. Amén. Conclusión. Cristo vino a servir y no para ser servido. Podemos leerlo en Mateo 20, versículo 28. El temor a Dios siempre será nuestro respaldo. Si no le temes a Dios, vamos a estar tomando unas malas decisiones y vamos a perecer. Pero si tememos a Dios, no tenemos nada de qué preocuparnos. José no se preocupaba, al contrario, estaba dentro del plan de Dios. Sabía que su propósito era que Dios lo estaba encaminando dentro del plan que él ya había establecido. No lo sabía exactamente, pero él sabía que Dios lo estaba forjando para algo grande. Porque ya desde un principio, en sus sueños ya se habían inclinado sus hermanos. Pero no lo pudo interpretar correctamente hasta cuando sucedió lo sucedido, como dice, cuando ya fue gobernador de Egipto. Y él mismo dijo, no han sido ustedes, sino Dios quien me ha traído acá. Y así que nosotros podamos tener esa respuesta. No son las personas, sino es Dios que ha planificado el propósito en mi vida. Su propósito en nuestra vida. El propósito de Dios en nuestras vidas es forjar nuestro carácter para mostrar a Cristo a través de nosotros. Nada más. Y a través de ello nosotros debemos comprender el propósito de Dios en mi vida, que es entender que Dios me llamó para salvar a las naciones. Que nos grabemos eso, que nos vayamos con esta conclusión en nuestra vida el día de hoy y que podamos establecer y restablecer el pacto nuevamente. Si hemos pecado contra Dios, si nos hemos rehusado a escuchar o a leer la palabra de Dios, o no nos hemos rehusado a orar, hagámoslo y pidámosle perdón a Dios y pidámosle que estemos dentro del plan de Dios, que nos haga ver cuál es su plan, porque el propósito ya nos ha mostrado y que mi vida es para salvar a las naciones. El propósito ya lo sé, tu plan se está cumpliendo. Amén. Voy a orar. Padre glorioso, Padre eterno, te doy gracias el día de hoy por permitir una vez más que estemos delante de tu presencia, oh nuestro Señor, el cual tú nos redimiste de nuestros pecados. En este momento te pedimos perdón por cada circunstancia o malas decisiones que hayamos tomado en nuestras vidas. Si hemos pecado contra ti, te pedimos perdón, que podamos establecer y restablecer tu pacto una vez más en nuestra vida, que a través de la enseñanza de hoy, que hemos entendido que nuestras vidas es el propósito y la elección que nos has dado
de salvar a las naciones. Tenemos un propósito, y es que cada día entendemos que mi vida es para salvar a más personas. Que nos uses una vez más cada día y nos guíes con tu Espíritu Santo, y que pueda entender que estoy dentro del plan de Dios, dentro de tu plan, Padre Santo, y que tú estás conmigo siempre, así como José disfrutaba de que tú estabas con él, que yo pueda entender eso, de que tú estás conmigo. En el nombre de Jesucristo oro, para que todas las personas a mi alrededor lleguen a disfrutar de la bendición de ser salvos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oramos. Amén.